Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador, un servicio desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 91. Leeré la primera estrofa. Gracia nos das, divino amor. Te obedecemos solo a ti. En ti perdemos lo mortal y el regocijo tú nos das. Himno número 91. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de la gracia. La Santa Biblia. Primera a los Corintios. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Juan. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Hechos. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercar a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas,
Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon, y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús.
Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Romanos. Y Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Salmos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. Segunda a los Tesalonicenses. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento, en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Segunda a los Corintios. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Segunda de Pedro. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo, la verdad. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino perseguidor de los seguidores. Cuando la verdad se le apareció por la primera vez en la ciencia, Pablo quedó ciego y su seguro se hizo sentir, pero la luz espiritual
pronto le capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el cristianismo por todo el Asia Menor, Grecia y hasta en la Roma imperial. Saulo de Tarso percibió el camino, el Cristo o la verdad, solo cuando su sentido incierto acerca de lo que era justo se sometió a un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces se transformó. Su pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se espiritualizó más. Comprendió el mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Percibió por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. Una gran renuncia de cosas materiales tiene que preceder a esta avanzada comprensión espiritual. La ciencia cristiana despierta al pecador, rescata al incrédulo y levanta del lecho de dolor al enfermo desvalido. A los mudos les habla las palabras de la verdad. A los mudos les habla las palabras de la verdad, y ellos responden con regocijo, hasta que el sordo oiga y el cojo ande y que el ciego vea. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. ¿De dónde me vino esa convicción celestial? Una convicción antagónica al testimonio de los sentidos físicos. Según San Pablo, era el don de la gracia de Dios que se me ha sido dado según la operación de su poder. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo. No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea, y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. Jamás leemos que Lucas o Pablo hicieron de la enfermedad una realidad a fin de descubrir algún medio de sanarla. Jesús jamás preguntó si la enfermedad era aguda o crónica y jamás recomendó que se prestara atención a leyes sanitarias. Jamás dio medicinas. Jamás oró para saber si era la voluntad de Dios que un hombre viviera. Él comprendió que el hombre cuya vida es Dios es inmortal y sabía que el hombre no tiene dos vidas, una que ha de destruirse y la otra que ha de hacerse indestructible. San Pablo escribió: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, echemos a un lado el yo material y el sentido material, y busquemos el principio y la ciencia divinos de toda curación.
La gracia y la verdad son mucho más potentes que cualquier otro medio y método. Son la ignorancia y las creencias falsas, basadas en un concepto material de las cosas, lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Colosenses 3:4, Pablo escribe, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el ser espiritual se comprenda en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se verá que el hombre es imagen de Dios. El significado absoluto de las palabras apostólicas es este. Entonces se verá que el hombre, a su semejanza, es perfecto como el Padre, indestructible en la vida, y que está escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre. Pablo tenía un concepto claro de las exigencias físicas y espirituales que la verdad impone a los mortales, cuando dijo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación, dijo Pablo. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo
es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 108. Aquí, Señor, te veo faz a faz. Aquí remotas cosas tocaré. Aquí he de asir la gracia y en tu paz de mi fatiga, aquí descansaré. Número 108. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia sana y pedimos usar una tapaboca
Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Ahora estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes, todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 9 y espere hasta que la línea esté abierta. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la lectura de hoy. Me encantó escuchar la historia de Saulo y esta experiencia de transmutación, de transformación completo, de perseguidor a una persona espiritual. Y me encanta esta historia porque muchas veces en mi vida diaria, después de haber encontrado o enfrentado problemas en el trabajo, en el día a día, problemas o ideas de carencia, de desastre, de depresión o simplemente de rutina y de estar batallando siempre con las cosas de la vida. Bueno, muchas veces después de enfrentar cosas así, me regreso a las verdades que leímos en esta religión, en los libros, las escrituras de la señora Eddy, que nos da otra manera de ver al mundo. Y a veces veo que es una manera tan radical, tan diferente a lo que nos acostumbramos a escuchar en las noticias, en los chismes de la gente. Alrededor de nosotros, en el mundo material, siempre nos topamos con ideas de quiénes somos y cómo deberíamos comportarnos y con qué tenemos que lidiar en la vida. Pero leemos en las escrituras espirituales de la señora Eddy y también en la Biblia, porque todo lo que ella escribe es una explicación, es una manera de ver y entender las escrituras milenarias de la Biblia. Y ahí veamos que lo que en el mundo material nos dice es falso, es un sueño de Adán, son cosas completamente falsos, son mentiras que leímos. Y yo creo que mucha gente ahora está viendo eso también en las noticias, se están cuestionando esos temas como la libertad, el día a día, las desigualdades. Y a mí me da muchísimo gusto cuando regreso a esas escrituras
Y siento igual que Saulo que al entender esta manera de ver el mundo espiritual, es igual a como me imagino que las escamas se cayeron de su vista, porque todas estas mentiras que nos abruman, que nos tapan los ojos, se desaparecen. Y quería compartir un ejemplo que leí en la lección de hace una semana del libro de Ciencia y Salud, que me encantó porque habla del tiempo de la vida y habla de ese otro conocimiento. Y va así. Es de la página 468. Y la señora Eddy dice, ella escribe una pregunta y luego lo contesta. Pregunta, ¿qué es la vida? Respuesta, la vida es el principal divino, la mente, el alma, el espíritu. La vida no tiene comienzo ni fin. La eternidad, no el tiempo, expresa el pensamiento de la vida y el tiempo no es parte de la eternidad. Y al leer esto me fue tan claro me permitió ver tan claramente que esta falsa narrativa del tiempo que nos tiene a veces como prisioneros es completamente falso, no tiene nada que ver con la vida que es eterno. Y eso es un ejemplo de unos de los verdaderos espirituales que me inspiran para enfrentar todo en mi día a día y no caer en esas trampas de las falsas narrativas. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo quisiera leer un comentario de Colombia que vino la semana pasada. Dice, gracias por los servicios de los miércoles. Bendiciones. Por aquí en Colombia recibimos con agrado este valioso momento, pero también tenemos muchos testimonios del amor divino y del bien siempre presente, actuando en nuestras vidas, en salud física, espiritual, mental y económicamente, en todos nuestros familiares. Y sobre todo en mi ser estoy agradecida por el Padre Nuestro y las lecturas de la Biblia y de la Ciencia y Salud por Mary Baker Eddy. Es un oyente de Colombia. Gracias. Envíenos un testimonio y yo le haré en línea si quisiera. Me gustaría compartir una curación donde la gracia y el amor de Dios por mí trajeron curación. Hace unos años estaba visitando una hermosa playa y un pueblo pesquero en la costa oeste. Estuve afuera al sol varios días nadando, caminando, admirando al puerto, pero cada día me volví más quemada por el sol y más incómoda. Como estudiante de la ciencia cristiana, sabía que podía recurrir a mi amoroso Padre, Madre, Dios, en oración. Me di cuenta de que no tenía que soportar las creencias comunes sobre el sol y el océano que podrían dañarme. Como hija de Dios, podría esperar tanto protección como curación. En oración recordé un salmo en la Biblia que hablaba de la protección completa de Dios del sol. Es el Salmo 121, 5 y 6. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche.
Recordé también que el sol puede servir como una metáfora de Dios, como una fuerza central en mi vida. Salmo 84:11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. Esta oración fue en la tarde. Al día siguiente, cuando desperté, mi piel había cambiado de quemaduras y ampollas a un hermoso bronceado cómodo. Le di gracias a Dios y al cuidado amoroso que ella me brindó. Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 3. Un corazón de gratitud, jardín hermoso es. Do toda gracia divinal perfecta brotará. Himno número 3.